Activen sus cámaras, por favor. Vamos a platicar un poquito sobre la hipótesis. Ya vamos avanzando. Ya con ustedes redactamos el planteamiento del problema, ¿verdad? Ok. Ahora iban a leer capítulo 6 de Sampieri para ver cómo se redacta la hipótesis. Creo que no todos lo leyeron porque pues no todos entregaron su tarea, nada más 9 entregaron. Los demás, ¿por qué no? Pues yo la tengo, pero no. ¿No la subiste? No he subido porque, bueno, estaba viendo los distintos tipos de hipótesis que hay. Ajá. Me pareció que tal vez la más adecuada era de investigación, pero hasta incluso ahí estaba teniendo problemas porque como mi trabajo no busca comprobar la veracidad de un planteamiento, sino más bien solucionar un problema, no sabía qué tipo de hipótesis contrastarla, ¿no? Incluso vi pues, con las hipótesis nulas y alternativas que tal vez podría llegarle por ahí para plantearlo, pero no lo sé. O sea, no sé si más bien la investigación estaba bien y justamente pues plantear qué tan viable o qué tan, no sé, conveniente sea la solución que yo estoy planteando y ya de ahí redactar en hipótesis tal cual, o sea, como una de investigación tal cual. Ok. Sí, Oscar, yo creo que es de investigación para todos. Sí, sí es de investigación y sí sus hipótesis en algún momento todas buscan resolver un problema y todas buscan comprobar algo, ¿ok? Tal vez lo vemos así como que, híjole, va a estar complicado realmente demostrar el planteamiento que estoy diciendo, pero precisamente el protocolo de investigación, que es el documento que estamos haciendo, nos va a dar la pauta para que esta investigación se lleve a cabo, no ahorita, en un futuro. Entonces, plantear la hipótesis como tú la consideraste en un inicio, creo que es correcto. Entonces, ahorita la vamos a ver. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y antes quiero que vean un video de cómo se formula la hipótesis, cómo se escribe, para que podamos empezar a bosquejar o a poder escribir ya sus hipótesis con ejemplos de ustedes, ¿ok? Entonces, déjenme, les pongo el video y ahorita vemos los ejemplos ya muy particulares de cada uno y las vamos escribiendo, ¿de acuerdo? Porque después de la hipótesis vamos a empezar a redactar marco teórico y vamos a empezar a buscar más información sobre sobre nuestro tema, vamos a empezar a fundamentar por qué y cómo es que queremos demostrar lo que queremos, lo que vamos a plasmar ahorita en la hipótesis. Entonces, sí es importante que ya vaya quedando la hipótesis formulada. Si no tenemos hipótesis, no podemos continuar con lo que sigue, ¿ok? Entonces, bueno, déjenme ponerles un video corto que resume lo de las hipótesis. Sigue sin funcionar el WhatsApp, ¿verdad? Así es. Sí, probó. Y Facebook también. Ok, bueno, vamos entonces a ver ese video. Lo tienen ahí en Classroom, pero se los puse aquí. En este video vamos a ver qué es una hipótesis, cómo hacer una hipótesis nula y una de investigación, y además pondremos ejemplos de cada tipo de hipótesis. Así que, ¿habías pensado en las hipótesis? Recuerda que este video forma parte del curso Metodología Básica y No Tan Básica. Para ver el curso completo, da clic al vínculo en la descripción del video. De igual manera, ahí vienen otros cursos en línea y en vivo acerca de metodología y estadística desde cero, cómo hacer una tesis paso a paso y psicología en general. Ahora, hacer una hipótesis ayuda mucho a las personas, ya que si tenemos una hipótesis clara, será más fácil que podamos hacer un mejor estudio. Principalmente porque las hipótesis nos permiten saber qué es lo que buscamos comprobar. Es decir, usando las hipótesis podemos comprobar si cierto fenómeno sucede o no en la realidad. Pero bueno,
De acuerdo a la Asociación Psicológica Americana, una hipótesis es una proposición comprobable empíricamente acerca de un hecho, comportamiento, relación o similar, usualmente basada en teoría que especifica un resultado esperado de ciertas condiciones o suposiciones. Y esta definición es buena, pero otra definición que me parece bastante buena es la de Kerlinger y Lee, quienes mencionan que una hipótesis es un enunciado comprobable empíricamente de la relación entre dos o más variables. En otras palabras, una hipótesis es una oración en la que se hace una predicción de qué va a pasar y esa predicción se puede poner a prueba y además diversas hipótesis suelen contener dos o más variables. No todas, pero se prefieren las hipótesis con dos variables. Por ejemplo, una hipótesis puede ser: el nivel de ruido ambiental se relaciona con el funcionamiento cognitivo de las personas de una oficina en cierta población de México. Aquí las variables que se están relacionando son el ruido ambiental, que sería la variable independiente, y funcionamiento cognitivo, que sería la variable dependiente. Y si tienes dudas de cómo saber cuáles son las variables independiente y dependiente, checa mi video del tema. Pero ahorita lo importante es que esta hipótesis tiene dos variables. Ahora, para poder tener una hipótesis tiene que cumplir los siguientes requisitos. 1. Debe referirse a una situación real. Esto a lo que se refiere es que la hipótesis debe de poder ponerse a prueba en un contexto y midiendo ciertas variables específicas. Por ejemplo, la hipótesis puede ser: hay una diferencia en el desempeño escolar entre los alumnos del grupo A y los del grupo B en la escuela pública de la ciudad X. Y en esta queda claro que vamos a medir y comparar el desempeño escolar de los grupos A y B de una escuela pública de la ciudad X. 2. Las variables o términos de las hipótesis deben de ser lo más específicas posible. Un error común al hacer hipótesis es que las variables mencionadas suelen ser muy generales. Por ejemplo, si decimos el tratamiento A aumenta la inteligencia, esta hipótesis puede mejorarse incrementando la precisión y especificidad de los términos. De hecho, una de las mejores recomendaciones que te puedo hacer es que las hipótesis sean lo más específicas y precisas posibles. Es más, si tienes alguna duda de si tu hipótesis debe ser más específica y precisa o no, hazla más precisa y es mucho más probable que tu hipótesis esté correcta. Por ejemplo, en este caso mencionar qué parte del tratamiento A mejorará la inteligencia y también mencionar qué dimensión de la inteligencia mejorará. Y podría quedar algo así: la primera sesión del tratamiento A incrementará la habilidad aritmética y de vocabulario de los participantes. 3. La relación entre variables propuesta por la hipótesis debe de ser clara, lógica y medible. Por ejemplo, si yo digo que los fantasmas pueden afectar el comportamiento de maneras misteriosas, esto es algo que es poco probable que suceda y que además iría en contra de cientos de años que comprueban que no hay fantasmas. Por lo tanto, sería ilógica. De igual manera, si alguien dice que el peso influye en la edad, es decir, que dependiendo tu peso es la edad que tienes, esto sería ilógico. Sería más correcto pensar que la edad afecta a tu peso. De igual manera te comento que muchas hipótesis pueden ser direccionales o no direccionales. Una hipótesis no direccional no predice hacia dónde se moverá la variable dependiente. Por ejemplo, una hipótesis no direccional es: habrá una diferencia entre el tratamiento A y el tratamiento B en la variable estrés. Otro ejemplo de una hipótesis no direccional es: cuando la variable A varíe, la variable B también variará. Mientras que una hipótesis direccional sí nos dice si la variable dependiente va a subir o va a bajar. Por ejemplo, los participantes que reciban el tratamiento A tendrán un menor estrés que los participantes que reciban el tratamiento B. O también otro ejemplo de una hipótesis direccional es: cuando la variable A suba, la variable B va a bajar. Es decir, cuando A incremente su magnitud, B va a disminuir su magnitud. En otras palabras, una hipótesis direccional nos dice exactamente qué pasará con la variable dependiente y una hipótesis no direccional, pues no nos lo dice. Y regularmente, si es posible, es mejor hacer hipótesis direccionales, pero esto no quiere decir que las hipótesis no direccionales estén mal o sean incorrectas o algo por el estilo. Simplemente estoy diciendo que se suelen preferir las hipótesis direccionales. Ahora, también es probable que hayas escuchado de hipótesis de investigación y de hipótesis nula. Así que, para que sepas, hasta ahora las hipótesis que hemos estado viendo son las hipótesis de investigación, pero para ponerlas a prueba siempre necesitamos un contrapeso, y para eso son las hipótesis nulas. Las hipótesis nulas son las declaraciones que dicen que un estudio no encontrará diferencias o no encontrará relación entre las variables y que cualquier resultado o variación que observemos es el resultado del azar. Es decir, las hipótesis nulas niegan, rechazan o van en contra de lo que afirma la hipótesis de investigación, y se suele hacer una hipótesis nula por cada hipótesis de investigación que se tiene en un estudio. Por ejemplo, si nuestra hipótesis de investigación es que la satisfacción laboral de los profesores de una universidad es influida por su salario, sus prestaciones y un ambiente laboral positivo, la hipótesis nula diría que la satisfacción laboral no es influida por el salario, prestaciones ni ambiente laboral. Ahora, ya sabiendo todo esto, vamos a ver algunos ejemplos de hipótesis. Imaginemos que los investigadores están comparando dos técnicas terapéuticas para reducir el estrés. Uno de ellos es el tratamiento nuevo A, que los investigadores están probando, y el otro es el tratamiento usado normalmente, B.
En este caso, la hipótesis nula diría que no hay diferencias entre el tratamiento nuevo A y el tratamiento regular B en cuanto a la reducción del estrés en los participantes del estudio, mientras que la hipótesis de investigación diría que sí hay diferencias entre el tratamiento nuevo A y el tratamiento regular B en cuanto a su capacidad de reducir el estrés de los participantes del estudio. Y todo esto se enseña básicamente porque las hipótesis aplican para casi cualquier estudio. Por ejemplo, imaginemos que quiero poner a prueba si la luz está relacionada con la productividad en una oficina pública del gobierno del país F. Entonces, si hago una hipótesis direccional sería, a mayor cantidad de luces en el área de trabajo, se incrementa la cantidad de reportes terminados en una jornada de 8 horas de la oficina Z de la empresa G. Recuerda que este video forma parte del curso Metodología Básica y No Tan Básica. Para ver el curso completo, da clic al vínculo en la descripción del video. De igual manera, ahí vienen otros cursos en línea y en vivo acerca de distintos temas, como metodología y estadística desde cero, cómo hacer una tesis paso a paso e incluso de psicología en general. Ahora, suscríbete al canal, pero sobre todo, gracias por vernos. Hola, ¿qué tal mis queridos educandos? En esta ocasión les traigo un nuevo tutorial en donde les explico cómo se elabora una hipótesis de investigación. Recuerden que esto es parte de una serie de tutoriales donde hemos estado estableciendo, hemos estado mostrando cómo se elabora un protocolo de investigación paso a paso. En este caso vamos a ver lo que es una hipótesis de investigación. Finalmente, una hipótesis es una respuesta tentativa a un planteamiento del problema, es decir, tiene relación directa. Seguimos viendo el video, ¿eh? Este que sigue también es parte de lo de la hipótesis. O sea, vamos a verlo. Para que nos quede más claro. Y ahorita podamos empezar a redactar las nuestras. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita este también dura poquito. Ahí va. Con nuestra pregunta central. Es una proposición que tiene una relación entre dos variables o en su defecto puede ser nada más la descripción de una de esas variables. Existen tres tipos de hipótesis. La hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Y aquí vemos claramente cómo está simbolizada cada una de ellas. Más adelante vamos a hacer ejemplos para que ustedes puedan saber cómo se elabora, en qué consiste cada una de ellas y ustedes lo puedan aplicar a su trabajo de investigación. Vamos a ver en este caso que tenemos que dentro de la hipótesis de investigación, que finalmente la hipótesis de investigación es la hipótesis que vamos o que hemos decidido elegir para comprobar a lo largo del trabajo de investigación, se divide o hay diferentes clases de hipótesis, que en este caso está la descriptiva, está la correlacional y está la de causalidad. En el caso de la hipótesis descriptiva, lo que tenemos que saber es que, como su nombre lo indica, se utiliza para trabajos de tipo descriptivo. Aquí vamos a formular la hipótesis, esta respuesta tentativa al planteamiento del problema, y lo que vamos a hacer es que nada más se utiliza una sola variable. Y esta variable se le agrega una característica que precisamente es lo que vamos a comprobar en el trabajo. Quiero que vean este ejemplo. Dice, la expectativa del ingreso mensual de los docentes en América Latina para 2018 es de 12,000 pesos. Si nos damos cuenta, aquí lo que estamos marcando en amarillo es la variable que nosotros vamos a estudiar, que es el ingreso mensual. Y que en este caso dice que es de 12,000 pesos. Vamos a comprobarlo a lo largo del trabajo. No existen dos variables, es una sola con una característica de esa variable. ¿Ok? Bueno, pasamos a la siguiente tipo de variable, más bien el siguiente tipo de hipótesis de investigación, que son las correlacionales. Como su nombre lo indica, hay una relación, una correlación entre una de las variables o entre las dos variables que una la determina a la otra en su defecto. Aquí, por ejemplo, puse a mayor número de hijos, menor nivel de vida tiene la familia en América Latina. Si nos percatamos, en azul les puse precisamente
estas palabras que nos expresan esta relación, mayor, menor, igual, podemos utilizar la expresión igual. Otras expresiones que señalen cantidad también las podemos utilizar. Y aquí utilizo dos variables, número de hijos y nivel de vida. Podemos invertirla, ¿no? Podemos también decir que a menor número de hijos, mayor nivel de vida, etcétera. Entonces, bueno, este sería un ejemplo de lo que son los estudios correlacionales. Y pueden utilizar así como yo les estoy plasmando, solo cambiando pues, las variables que ustedes vayan a utilizar en su trabajo. Y siguientes son lo que se conoce como la hipótesis de causalidad. Esta hipótesis de causalidad son cuando existe una relación de efecto entre una y otra variable. Una variable que se le conoce como dependiente y otra variable que se le conoce como independiente. En otros videos vamos a ver, o en otro video en específico vamos a ver cómo se identifican y cómo se operacionalizan las variables de una hipótesis, en este caso de investigación. Aquí el ejemplo que les puse es que la desintegración familiar provoca el bajo rendimiento académico de los hijos. Si nos damos cuenta, aquí estamos hablando de una variable como desintegración familiar, que es en este caso lo que es la variable independiente, es la que es la causa. Aquí agregamos la expresión provoca, ¿no? Que nos da la intención de efecto. Pueden poner otros sinónimos, ¿no? Provoca, produce, causa, etc. El bajo rendimiento académico, que en este caso sería la consecuencia, la variable dependiente. Y así tenemos este ejemplo. Ahora bien, vamos a ver que, como ya les comenté al principio, existen tres tipos de hipótesis, que sería la de investigación, que son las que acabamos de ver, con la clasificación de ellas, y existe la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En el caso de la hipótesis de investigación, utilizo el mismo ejemplo que usamos en la hipótesis de causalidad, que la desintegración familiar provoca el bajo rendimiento académico de los hijos. ¿Cómo se hace la hipótesis nula? Simplemente se niega esa hipótesis de investigación. Y lo que vamos a hacer es copiarlo tal cual, vean, y solo le agregamos, pues obviamente, la negación. En este caso ponemos no, la desintegración familiar no provoca el bajo rendimiento académico de los hijos, y así quedaría nada más. Y finalmente, la hipótesis alternativa, que como su nombre lo indica, es una hipótesis derivada obviamente de la hipótesis de investigación, pero que nos ofrece una hipótesis diferente, vamos a llamarlo así. No es negación, es diferente. Dice, la desintegración familiar beneficia, ya no provoca, beneficia y en vez de bajo rendimiento académico es el alto rendimiento académico de los hijos. Y así es como podemos elaborar de la hipótesis de investigación, pues la hipótesis negativa o negación y la hipótesis alternativa. Ya dependerá si ustedes de su hipótesis de investigación, pues la hacen descriptiva, si la hacen correlacional o de causalidad. Ya depende mucho del planteamiento de la pregunta de investigación. Y eso sería todo. Vamos a hacer a los siguientes videos acerca de la metodología de la investigación, de los puntos que lleva la metodología de la investigación, de lo que es el cronograma de investigación. Si ustedes quieren saber cómo se elabora el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, los objetivos de investigación, pueden ir directamente a mi canal, pueden, o en su defecto ahí en la descripción les voy a dejar los links para que puedan checarlo. Estamos haciendo todo un seguimiento, vamos a seguir incorporando videos sobre cómo elaborar un ensayo, una monografía, una tesis, así que por favor, si les sirvió, si les gusta, si quieren seguir recibiendo información de este tipo, pues no dejen de suscribirse, darle like, por favor, comentar, dejen sus comentarios. Estaban en la parte de los comerciales. Bueno, a ver, no se estresen en decir, mi hipótesis es de este tipo o de otro tipo. Vamos a empezar nosotros a tratar de redactar nuestras hipótesis a partir del planteamiento del problema. Entonces, vamos a identificar nosotros
cada uno de nosotros vamos a identificar las variables que intervienen en ese problema. ¿De dónde puede salir la hipótesis? Del objetivo del planteamiento del problema. Entonces, vámonos al objetivo. Voy a poner un ejemplo, o quieren uno en particular de ustedes. ¿Ponemos el tuyo, Oscar? Está bien, profesora, sí. A ver, vamos con el tuyo. En planteamiento del problema, de ahí lo voy a tomar. ¿Eres Alvarado Herrera? Sí. Ok. Déjenme dejar de compartir esto. Y compartimos. Pestaña de planteamiento del problema. El objetivo dice diseñar una estructura de contención hecha con polipropileno de fácil instalación y transporte para desviar el agua pluvial y fluvial en el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México. Ok. Aquí. Bueno, justamente tenía ahí planteado una. Sí. Si quieres, se la menciono y ya lo corregimos. Perfecto. Bueno, lo que pensé como hipótesis es, pues, marcando una hipótesis de causalidad. Sí. Y justamente estos de las variables, pues pensé, bueno, lo leo y te lo menciono. Adelante. Pues los estragos generados por las inundaciones en el municipio de Ixtlahuaca serán aminorados con la implementación de elementos de contención de propileno para el desvío del agua pluvial y fluvial. Está bien esa hipótesis, nada más, ¿sabes qué pasa aquí? Que la investigación ya no iría en relación te iba a decir al diseño del sistema de contención, sí, porque el sistema de contención va a disminuir, ¿no? ¿Qué es lo que estás diciendo? Va a disminuir los estragos. ¿En qué porcentaje? Ahí nada más tendríamos que estimar un porcentaje. La voy a escribir aquí, ya descargué en Word tu trabajo para volverlo a compartir y ahí le escribimos, ¿no? Para ver cómo queda y para que a partir de eso podamos estimar un porcentaje de disminución. Ojo, cuando estamos escribiendo la hipótesis, estamos haciendo una suposición que más adelante y con la estructura ya del proyecto y de la investigación se va a corroborar o se va a demostrar. De eso se trata, ¿ok? O sea, no querramos escribir las cosas tal cual van a suceder, sino estamos tratando de escribir las cosas como pensamos o como suponemos, por eso es una suposición, como suponemos que pudiera suceder. ¿Ok? A ver, ahí está ya, ahí ves sí están viendo sí, ¿verdad? Tu Word. Sí, profesora. Voy hacia abajo y... Ok. Ahí son dos variables, la estructura, el diseño de la estructura que vas a la estructura que vas a diseñar es una variable y los estragos de la lluvia, que ahí nada más me queda un poquito de duda exactamente a qué estragos te refieres. Vamos a visualizar este contexto. Primero la vamos a escribir y ahorita la vamos a ir puliendo. Entonces, ahora sí díctamela, la escribo aquí. Bueno, sin especificar los estragos sería, pues eso, ¿no? Los estragos generados por las inundaciones en el municipio de Ixtlahuaca. Espérame, no me está dejando escribir. Trabado esto. Ahí está. Sí, los estragos generados. No me deja escribir. Espérame tantito. Porque
trabó. A ver, voy a dejar de compartir. Y voy a ver si... Otra vez. Espera, es que mi máquina se trabó y no me deja escribir. Si no, voy a poner una hoja en blanco, ¿no? Porque no sé por qué. Ah, ok. Bueno, entonces voy a poner una hoja de Word para que la puedan ver. No, ¿qué creen? Que creo que es mi Office que tengo. Ya no me deja hacer nada. Ah, sí, ya. Los estragos, ahorita la proyecto. Los estragos generados. Sí, por las inundaciones en el municipio de Ixtlahuaca. Ixtlahuaca. Que Sí. serán aminorados con la implementación. Con la implementación, ajá. Sí, de elementos de contención de... Habíamos dicho que era un sistema, ¿no? Ajá, de la implementación de un sistema. Ajá. De contención de... Bueno, es que sería un sistema de elementos, ¿no? No sé si ponerlo con toda la palabra de Vamos elementos. a ponerlo. De elementos de contención. Ajá. De polipropileno. Polipropileno. Ajá. Ahí para... quedaría. Ajá, sí, ok. Ahí quedaría porque al final lo que queremos decir es lo que esperamos que suceda, ¿no? A ver. Ahí ahora sí la ven. Sí. Dice, los estragos generados por las inundaciones en el municipio de Ixtlahuaca serán aminorados con la implementación de un sistema de elementos de contención de polipropileno. Evidentemente ya identificamos las variables, ¿no? Por un lado están los estragos generados y por el otro está el sistema de elementos de contención, ¿no? Son variables dependientes. Depende de si implementamos el sistema, de eso depende que bajen los estragos. ¿Es correcto? Sí. Aquí la intención es que podamos delimitar, porque si no, no vamos a poder medir esto. Es decir, tú me dices, bueno, aquí está el sistema de contención y tú me vas a decir, este sistema de contención va a disminuir los estragos, pero es decir, ¿cuáles estragos? Porque los estragos, entonces ya vamos a hablar de los estragos generados, ¿no? Por las inundaciones. ¿Cuáles pueden ser esos estragos generados por las inundaciones? Bueno, van desde, un estrago puede ser que tu piso esté lleno de lodo, ¿no? Otro estrago sea que se te dañen los muebles. Y hay diferentes tipos de muebles que se pueden dañar. Otro estrago puede ser que se te manchen las paredes, ¿no? Otro estrago más grave puede ser que se te caiga una pared, se lleve la pared, ¿no? Otro estrago puede ser que se lleven los carros, las inundaciones. Otro estrago incluso puede ser y ha sido, ya lo hemos visto ahora en esta temporada de inundaciones, que sorprendentemente fue ahora en México, en el centro del país, que incluso murieron personas arrastradas por la corriente. Esos son estragos. ¿Ok, Oscar? Entonces, tendremos que definir exactamente a qué estragos te refieres para poder medirlos, para ver si realmente, porque a lo mejor tú pones un sistema de contención que va a evitar que tu casa se llene de lodo, ¿no? Que se le meta el agua a tu casa o a las casas y se llene de lodo. Pero a lo mejor ese sistema de contención no va a evitar otro tipo de estrago como el que estoy diciendo, que se lleven los carros, por ejemplo,
o que se arrastre o que derrumbe paredes. A lo mejor no va a evitar eso. Sí, de hecho sí es parte de la idea que tengo, ¿no? Porque, o sea, lo que se plantearía es que se evite en la medida posible que el nivel del agua que invade a las casas supere cierto grado de altura para que justamente no se vean afectadas de forma significativa. Porque lo que sí no se podría hacer, y creo que sí es muy complicado, es evitar que de torrentes ya de flujo muy, muy potente de agua se puedan corregir con ese tipo de sistema. Exacto, muy bien, Oscar. Y tú acabas de dar en el punto, dices, lo que sí no sé si este sistema puede evitar una magnitud mayor, ¿no? De flujo de agua, o sea, entonces ya tenemos parámetros de medición, o sea, tenemos la idea general, pero a partir de esta idea general vamos a especificar esos parámetros que sí nos van a poder permitir medir si realmente esto que estamos suponiendo funciona o no, y lo vamos a hacer a través de la investigación, ¿ok? Entonces decimos, ya no van a ser los estragos, ya identificamos de manera general que son parte de los estragos, pero dices, vamos a escribirla de otra manera. Implementar un sistema de elementos de contención de polipropileno. Implementar un sistema de elementos de contención de polipropileno en el municipio. Ahora, hay que decir en las calles, frente a las casas, ¿en dónde los vas a poner? Frente a las casas, en las calles, ¿en dónde? Sería en las calles, ¿no? Que es donde generalmente coincide el flujo del agua. Ok, para que en las calles. Ajá, no invadan más las calles aledañas, ¿no? Dependiendo del punto en el que se pongan. Ok, en las calles del municipio de, y todavía ahí lo podemos delimitar, ahorita vemos por qué, Ixtlahuaca. Implementar un sistema de elementos de contención de polipropileno en las calles del municipio de Ixtlahuaca disminuirán porque a lo mejor yo pongo el elemento de contención. Vamos a pensar que esta es mi casa y este es el elemento de contención que voy a poner en las calles. Va a evitar, ¿qué va a evitar? Que el agua se pase a la casa, o puede que el agua llegue a la casa pero con menos velocidad y no se inunde tanto, o puede permitir que pase únicamente, este es el elemento de contención, y esta es mi casa, puede hacer que el agua pase poquito, o sea, que llegue de jalón, pero aquí se tope y ya no le pase nada aquí a la casa, o que si llega de jalón, pues como que frene la velocidad y se disperse el agua por otro lado y ya no entre. ¿Qué es lo que quieres evitar? ¿Qué es lo que puede evitar? ¿Qué es lo que supones tú que puede evitar, Oscar? Bueno, generalmente ya las casas tienen un desnivel que procura evitar este tipo de situaciones, pero que es bajo, ¿no? No son barreras que superen los 20 centímetros. Entonces la idea es que si llega a pasar agua, digo, más allá de la velocidad, sea una cantidad suficientemente baja como para no pasar esos 20 centímetros que generalmente tienen de protección los aguanes, ¿no? A las entradas de las casas. Ah, perfecto. Entonces, implementar un sistema de elementos de contención de polipropileno en las calles del municipio de Ixtlahuaca disminuirán en un, es que hay que poner un porcentaje. Disminuirán en un 80%, voy a ponerlo así y ahorita tú me dices. En un 80%, la cantidad de agua o de ¿cómo habíamos dicho? Sí, de agua pluvial, ¿no? De agua. Sí, fluvial o fluvial, ¿no? Porque también. Fluvial sí, o dos, fluvial. ¿no?
disminuirán en un 80% la cantidad de agua pluvial o fluvial que llegue o que impacte a las casas habitación, ¿no? No sé si el porcentaje plantearlo como la cantidad de agua o como la cantidad de casas que... No, como la cantidad de agua, porque la relación de estas variables, si tú pones en una casa, frente a una casa, otra vez esta es mi casa, si tú pones frente a una casa esa barricada, pues, a mí lo que me interesa es cuánta agua va a pasar para acá. Este mismo lo puedes poner en 1000 casas y qué bueno, ¿no? Pero si tú pones este mismo en 1000 casas y no sirve porque se pasa, el 50% del agua se pasa y de todas formas eso sirve para inundar mi casa, pues no sirve. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces ya la cantidad es otro objetivo alcanzado, pero son otras variables, pues, que van también de la mano con esto, pero nosotros ahorita nos estamos enfocando al diseño de tu estructura, al diseño de tu sistema, ¿no? Como ingeniero, lo que interesa es que tu sistema realmente funcione. Y ya si funciona en una casa o en 2, funciona en 20, funciona en 30, ¿no? Porque no depende, si no corrígeme, Oscar, porque no depende de la cantidad de casas el diseño del sistema, ¿o sí? No, finalmente sí estará sujeto a la cantidad de agua, ¿no? Exactamente. Finalmente, más bien las variables son la cantidad de agua que puede llegar a pasar a la casa, ¿no? Para generar estragos. Agua y basura, ¿no? Cuando hablamos de agua, pluvial o fluvial, no hay que olvidar que también trae basura, ¿no? Trae otros elementos que van a impactar directamente en el diseño de tu sistema de polipropileno, ¿no? Tendrás que decir, a lo mejor, fíjense, como pasó aquí en San Cristóbal Centro, en Ecatepec, la inundación que se dio en el mero centro fue porque venía agua del cerro y venía con unas rocas de, híjole, yo no sé en cuanto a peso, pero fácil, más de 10, 15 kilos pesaban las rocas, ¿no? 20, 30 kilos las rocas. O sea, si arrastraba coches, el agua traía rocas de ese nivel. Entonces, tu sistema, Oscar, tendrá que pensar esa parte, ¿no? ¿Qué tal si el agua fluvial viene con todo y rocas y derrumba el sistema? Es que ahí ya nos meteríamos en conflicto, pero bueno, aquí la cantidad es, tú supones que si nada más viene pura agua, el agua no va a pasar más que un 20% se pudiera llegar a filtrar, ¿no? Ese es tu supuesto. Por eso decimos, disminuirá en un 80% la cantidad de agua fluvial, o sea, el 80 no va a pasar, solo va a pasar un 20 a lo mejor. Y eso, bueno, yo dije una cifra para que sea funcional, ¿no? No me sirve que pase más del 20% de agua, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Ok, entonces, más o menos quedaría así nuestra hipótesis, implementar un sistema de elementos de contención de polipropileno en las calles del municipio de Ixtlahuaca, disminuirán en un 80% la cantidad de agua pluvial o fluvial que impacte a las casas habitación. ¿Ok? Ok. Y entonces eso lo vamos a demostrar en marco teórico, en donde ya vamos a tener que ir buscando en reglamentos de construcción de Ixtlahuaca, ¿qué características tienen las casas? Deberían de tener un mismo, como que un mismo patrón de construcción, deberían, a lo mejor yo sé que no es así, pero entonces busquemos elementos que nos van a ayudar a realmente poder medir esta hipótesis y a poder realmente demostrarla, porque influyen muchos factores del entorno, ¿no? Yo sé que todas las casas no son iguales.
Habría que ver qué pasa ahí. Yo sé que todas las casas no están construidas de todos los materiales y a lo mejor esa variable no interesa. A ti lo que te interesa es más bien la cantidad y la velocidad por la que pudiera venir el agua en esas calles. Y entonces se involucran otras variables como la cantidad de agua pluvial. Eso sí te interesaría, y la velocidad a la que puede venir para ver qué tanto pasa ese 20% o no, ¿ok? Entonces, ya en el marco teórico, adelanto un poquito, en el marco teórico ya tendríamos que ir buscando información de estadística, datos que nos digan más o menos, que nos den una proyección de en el pasado y en el futuro de cuánta agua podría circular por ahí en caso de lluvias, porque también tendríamos que buscar datos de las lluvias, con qué magnitud han sido, ¿no? ¿Qué cantidad de agua ha fluido? Eso es lo que realmente tú como ingeniero debes de medir, porque esas variables van a pegar al diseño de tu sistema y que permita o no el paso del agua, ¿no? ¿Sí, ingenieros? Sí, profesora. Ingenieros demás, sí, más o menos ya visualizaron su hipótesis. Sí. Voy a ponerles otra liga de Meet para que, porque nada les puse una, pero ya se nos va a acabar, para que nos conectemos y ahorita si alguien más tiene duda, lo podamos ir checando. Les voy a poner aquí en el chat la liga, la otra a la que nos vamos a unir. Ahí está en el chat. Por favor, únanse a la otra. Edgar, Piña, Diego, García López, Dulce Areli, únanse a la otra. Sí, profesora, nada más que estoy cambiando de... Ok. Ok, entonces, lo que estaríamos haciendo a partir de esta sesión es, los que no han entregado qué tipo de hipótesis pudiera ser la suya, entréguenlo, súbanlo a partir de la que ya escribimos. Traten más o menos de identificar esa información que van a subir en esa tarea pasada, nos va a servir a la hora que escribamos la metodología, ¿ok? Porque es información que vamos a describir cuando escribamos la metodología. Ahorita todavía nos falta escribir, ya va a ser casi al final, pero ahorita todavía nos falta escribir marco teórico y, bueno, la hipótesis. Principalmente me interesa que analicen la hipótesis como lo acabamos de hacer con Oscar, que realmente entiendan por qué están escribiendo así su hipótesis. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene dudas de cómo puede escribir su hipótesis? ¿O más o menos ya tiene una idea? ¿O de plano no?
Los escucho. Voy a hacerles mientras el espacio, y ahorita les paso lista, el espacio para que escriban la hipótesis. Y entonces van a tener, ahorita les muestro, 2 tareas. Bueno. Profesor, entonces en esta que había dejado, o sea, ¿ponemos la hipótesis o solamente lo que consideramos que teníamos que tener en cuenta para la hipótesis? No, a ver, ahorita les explico. De hecho, les voy a compartir. Aquí les estoy escribiendo una nueva tarea, que es escribir la hipótesis, ¿no? En este apartado debes escribir la hipótesis en el documento del protocolo. La hipótesis en el documento del... Acuérdense que el documento se va actualizando. Le vamos aumentando cosas y lo vamos actualizando. Es el mismo archivo que ya traen arrastrando, pero en el documento del protocolo, perdón, del protocolo. Entonces, la hipótesis, como vieron, no es más de... ¿Cuántos renglones hicimos en tu hipótesis? Dos renglones. Uh-huh. Entonces, no es más de 3 renglones. Se escribe en no más de 3 renglones. ¿Ok? Nada más quiero que escriban la hipótesis aquí, en este apartado. Nombre del archivo, le van a poner protocolo hipótesis. ¿Ok? Y bueno, tienen para entregarla hasta el próximo viernes. Y una vez se los pongo a los demás. Ahí está. Y entonces lo que yo quiero que vean es que tienen 2 apartados. Tienen la tarea del 27 de septiembre, que es formulación de hipótesis, leer capítulo 6, formulación de hipótesis, en donde faltan 18 de entregar. Estos 18 que no entregaron aquí van a entregar lo que dice aquí y van a escribir su hipótesis y la van a entregar acá. ¿Sí, Oscar? Ok, profesora, la hipótesis la entregamos junto con todo el documento de lo que llevamos. Del protocolo, sí. ¿Del protocolo? Ok. Sí. ¿Alguna duda? Profesora, en la tarea anterior, la del 27 de septiembre, solamente se identifica el tipo de hipótesis que consideramos que vamos a tener. Así es, dice la tarea pasada. Leer el capítulo 6, formulación de hipótesis del Sampieri, del libro que le tienen en el tablero de Classroom, y en una hoja de Word escribir de qué tipo de hipótesis consideran que sea la suya. Y ya, de acuerdo con la lectura, ¿no? Por ejemplo, Ok, aquí, profesora. Gracias. Edgar. Mira, por ejemplo, aquí Edgar puso, mi investigación se clasificaría en una hipótesis causal bivariada, debido a que en este caso el agregar la fibra de coco sería la variable independiente que causaría el aumento de la variable dependiente, que es la resistencia al concreto. ¿Viste? Así, más o menos así. ¿Sale? Ok, profesora. Para los que no lo han entregado. Entonces, para los que no han entregado tienen 2 tareas. Para los que ya entregaron, nada más tienen una. Y por ejemplo, Oscar nada más tiene que entregar la pasada, que ya la tenía, así como la planteaste, Oscar, y ya.
Ya él ya hizo ahorita su hipótesis. Ya no tiene más tarea, ¿no? Lo que sí es que, por favor, vayan buscando información relacionada con su tema y la vamos administrando en Word, en la parte de referencias. Vayan poniendo ahí sus referencias de los libros, artículos, páginas web que van a ir utilizando. ¿Por qué? Porque se viene lo fuerte, que es el marco teórico. Vamos a contextualizar esta investigación en el marco teórico. ¿Qué quiere decir? Les voy a adelantar un poquito. ¿Cómo se redacta el marco teórico? El marco teórico lo vamos a redactar a partir de la hipótesis. Bueno, a partir de lo que hemos estado trabajando. Objetivo, título del tema, justificación y hipótesis. A partir de ahí vamos a empezar a escribir el marco teórico. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hablar en el marco teórico, vamos a fundamentar de lo que estamos hablando. Es decir, por ejemplo, Oscar está hablando de polipropileno y en el marco teórico nos tendrá que decir qué es el polipropileno. Oscar nos está hablando de, en su tema, está hablando de agua pluvial y fluvial. Ahí en el marco teórico nos tendrá que decir qué es el agua pluvial, qué es el agua fluvial, de dónde viene. Y nos está hablando del municipio de Ixtlahuacán. Y entonces a lo mejor en el marco teórico tendrá que dar como que un panorama de cómo han estado las lluvias en los últimos 10 años, 20 años en Ixtlahuacán para decir, ahí va a fundamentar por qué, para decir que realmente se necesita esto que él está proponiendo ahí, ¿no? Entonces, todo lo relacionado con su tema lo vamos a describir, lo vamos a fundamentar en el marco teórico, ¿ok? Ya lo hicimos un poquito en la justificación, cuando planteamos el problema. Ahora lo vamos a hacer en el marco teórico, ¿vale? Entonces, vayan buscando información relacionada con su tema, pero bueno, hagan su tarea. Todavía con calmita, o sea, mientras vayan buscando información. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Ya pensaron cómo hacer su hipótesis? ¿Ya la van a hacer? La revisamos de todas formas la siguiente clase. Porque si no, no podemos avanzar con marco teórico. Necesariamente nos vamos a regresar. Tienen de aquí al viernes para entregar estas 2 tareas que les faltaron. Bueno, la que les faltó y esta que les acabo de dejar. ¿Sí? Sí, profesora. Profesora. Bueno, déjenme les paso lista. Aguilar González Luis. Presente, profesora. Alvarado Herrera. Ahí estás. Presente. Amarillo García. Cortés Miranda. Presente, profesora. Espinosa Guerrero. Aquí estaba, ¿no, Edith? Félix Segundo. Presente, profa. García López. Gutiérrez Cid. Hernández Samperio. Herrera. Hinojosa Guzmán. Jiménez García. Presente, profesora. Lugo Pérez. Presente. Miranda Pérez. Presente. Pérez García. Pérez López. Presente, profesora. Piña Cerón. Presente, profesora. Piña García. Ramírez Peñalosa. Presente, profesora. Reséndiz Torres. Presente, profesora. Ruiz Neri. Presente, profesora. Sánchez Correa. Presente, maestra. Valdés Morales. Presente.
Villagrán Mendoza. Presente, profesora. Juan Cruz. Presente, maestra. Listo. Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes. Si no han leído capítulo 6, lean capítulo 6, vuelvan a ver los videos que están ahí y para que puedan escribir su hipótesis, ¿vale? Sí, profesora. Cuídense mucho, nos vemos el próximo lunes. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos, maestra. Bye. Bye.